La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es lunes 5 de octubre, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, la UNESCO. Hoy es el Día Mundial de los Docentes, un día que está, por cierto, referido específicamente, además, a la situación de los docentes en cuanto a los derechos y responsabilidades del personal docente y normas para su formación inicial y perfeccionamiento, la contratación, el empleo y las condiciones de enseñanza y aprendizaje, elementos muy, muy importantes que en la Venezuela actual presenta un déficit tremendo. Tenemos en línea a Orlando Alzurú, el profesor Orlando Alzurú. Él es presidente de la Federación Venezolana de Maestros y es la voz más autorizada para decirnos cuál es la situación hoy de los docentes y qué tienen previsto para los docentes para el día de hoy, Día Mundial del Maestro acá en Venezuela. Muy buenos días, Orlando. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chu. Un saludo a ti y a todos tus radioescuchas. Bueno, mira, la situación del magisterio venezolano es catastrófica, ¿no? Nunca antes habíamos vivido una situación tan delicada como esta, en el sentido del atropello, el vejamen del cual ha sido objeto no solamente el educador, sino la educación también, ¿no? Nosotros, por eso, el día 23 de septiembre, introdujimos ante el ministro del Trabajo y al inspector del Trabajo un documento donde estamos solicitando la prórroga de nuestro contrato colectivo que se venció empezando la pandemia, y más nunca nos hemos podido reunir con el ministerio, por lo tanto no hemos podido seguir reclamando lo que realmente ha sido violentado de este contrato colectivo, que ha sido casi el 95-96% de su contenido, pues. Y por eso nosotros, además de eso, por supuesto, estamos solicitando al ministro del Trabajo, en virtud de que se mantengan las condiciones del contrato colectivo, pero también que haya una protección de acuerdo al artículo 419 de la Ley Orgánica del Trabajo para los educadores, de tal manera que no ningún director de zona o ningún director de plantel le levante acta para destituirlo o despedirlo. Entonces, esta protección la tienen todos los educadores en este momento, pues ya fue introducido el documento. Ahora bien, ¿qué es lo que reclamamos nosotros? Porque es que desde el año pasado, Chubo, venimos nosotros conversando desde el mes de septiembre con toda la reconversión económica, la conversión monetaria, perdón. Bueno, que se pulverizó los aumentos, el contrato colectivo quedó pulverizado en todos sus aspectos, como que ahora pulverizado los salarios de todos los trabajadores. Nosotros venimos reclamando que a nosotros no éramos susceptibles de aplicarnos esa medida. ¿Por qué? Porque teníamos una convención colectiva firmada entre el Ministerio de Educación y nosotros. Eso se le aplicó a los trabajadores de la administración pública que no tenían convención colectiva. Sin embargo, nos metieron allí y bueno, nosotros seguimos luchando, rescatamos algunas cosas, pero a esta altura del juego, los educadores venezolanos, pero parece que se encuentran en pobreza extrema, yo diría super extrema, ganando 0,04, el equivalente 0,04 dólares diarios. Es decir, ningún educador en este momento te gana más de 2 millones de bolívares. ¿Qué compras tú con 2 millones de bolívares? ¿Cómo vive? ¿Cómo subsiste una familia de 4 o 5 hijos? Que la mayoría de los docentes a veces son madres solteras, que son madres y padres a la vez. Entonces, ¿cómo subsiste? Y por eso es que el educador ha emigrado del sistema educativo, se ha ido a realizar otros oficios que no tienen absolutamente nada que ver con la educación, porque esto le produce un mayor ingreso que estar 5 o 6 horas en un aula de clase.
Esa es la situación grave que realmente nosotros venimos planteando. El ministerio, el Poder Ejecutivo en general, se ha hecho la vista gorda y no ha querido resolver el problema, no ha llamado más a conversaciones. Aristóbulo reconoce que bueno, que sí, los maestros tienen un sueldo malo, pero bueno, pero si tú lo reconoces, ¿por qué realmente no lo resuelves? Si tú eres el ministro y tienes la responsabilidad. Y a nosotros nos parece, a mí particularmente me parece, que él no hizo las diligencias correctas ante la Oficina Nacional del Presupuesto para solicitar el monto que se le adeuda a los educadores por este contrato colectivo. Entonces nos tuvo engañado durante un año, que sí, que llevaba las cosas y nunca se dio pues nunca se dio ese aumento, del aumento de la deuda que era tan esperado por los docentes, que realmente no iba a solucionar en nada, porque fíjate, si nosotros tenemos un déficit salarial demasiado grande, si la canasta alimentaria del mes de agosto fue de 91 millones de bolívares, ten la plena seguridad que la de septiembre va a pasar los 100 millones de bolívares. La canasta alimentaria, o sea, los productos básicos alimentarios, y la básica familiar, que es el artículo 91 de la Constitución, no te quiero ni decir, esa pasará de los 200 millones de bolívares. De tal manera, porque esta situación a nosotros nos ha llevado a hacer una protesta nacional en cada uno de los municipios del país. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que se oiga entonces la voz de los docentes, que hemos sido condescendientes, hemos estado tratando de que, bueno, que haya clases, etcétera, pero ya basta, ya está bueno. Nosotros vamos a comenzar un año escolar ahora y que la educación a distancia. Tú sabes que la educación a distancia es más andragógica que pedagógica. Por eso es que este sistema de educación a distancia no va a funcionar en Venezuela, porque primero tiene que solventar el problema de la energía eléctrica. En segundo lugar, tienen que resolver el problema del Internet, que es un Internet súper malo, malísimo. Bueno, vamos a ver cómo emplear los recursos tecnológicos esta vez, porque realmente es una estafa lo que le estamos haciendo al país con la educación que le estamos dando a nuestros niños. Una estafa completamente, y lo más grave es que, bueno, esos muchachos lo estamos promoviendo sin haber adquirido las competencias para un grado inmediatamente superior, y lo estamos promoviendo. Entonces, ¿qué será de nosotros dentro de 15 años como país? Realmente le estamos dejando al país una generación realmente muy mal formada, pues no de calidad, y a nosotros también nos preocupa esa situación, porque la educación, así como la salud, son tan importantes para el desarrollo de un país. Un país que no tenga educación, por supuesto que va directo por un barranco. De tal manera que por esas razones, nosotros hoy decidimos salir a protestar. Yo he oído por ahí que hay una marcha. No, nosotros no estamos convocando una marcha. O sea, la coalición sindical nacional, la coalición que está conformada por las 8 federaciones signatarias con sus sindicatos regionales, que son las firmantes del contrato colectivo, hemos convocado a concentraciones en sitios públicos, guardando, por supuesto, en este momento la bioseguridad, guardando la distancia, tratando pues de que realmente eso se pueda hacer, porque ya realmente no nos queda otro camino. No podemos seguir encerrados, no podemos seguir esperando que el ministerio diga, mira, sí, vamos a aceptar una conversación, a revisar el contrato colectivo que está desfasado completamente. Entonces, bueno, eso es lo que va a pasar hoy. Entonces, hoy estamos convocando a las 9 de la mañana para Plaza Morelos, aquí en Caracas, y en cada municipio del país los sindicatos regionales y municipales se han puesto de acuerdo el sitio de reunión para que se oiga la voz en todo el país del magisterio venezolano, protestando por la situación en que están los maestros, los docentes en general en estos momentos. Estamos conversando con Orlando Alzurú, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Orlando, bueno, sacando del tema el hecho, la ironía de tener hoy como ministro de Educación a alguien que fue durante largo tiempo dirigente gremial de los trabajadores de la educación venezolana, y teniendo como ministro del Trabajo a un egresado del pedagógico, al profesor Eduardo Peñate, una cosa absolutamente... Y presidente de una federación también, que fue expresidente de SINAFUN, el primer presidente de SINAFUN, que él que conoce el problema gremial, pues. Teniendo esos dos personajes, esas dos posiciones, tener los maestros hoy que lanzarse a las calles en conflicto ante esta situación de miseria. ¿Cuál es tu llamado, Orlando, como presidente de la Federación Venezolana de Maestros, a
todos los maestros venezolanos, independientemente del gremio al cual estén afiliados, porque tenemos esta situación de la diversidad gremial a nivel de los gremios y sindicatos. ¿Cuál es tu llamado en esta hora compleja, difícil que vivimos los venezolanos y que viven en particular los maestros venezolanos? Sí, bueno, Chugo, esta es una acción sindical, perdón, reivindicativa, gremial y clasista, porque se van a unir otros sectores de trabajadores que también están afectados por esta situación que vivimos los venezolanos. Mi llamado es a que realmente la consideremos de esa manera, una acción sindical gremial, clasista y reivindicativa. Vamos a reclamar nuestros derechos, vamos a reclamar lo que nos han robado, lo que nos han quitado de nuestras reivindicaciones logradas a través de los años en las convenciones colectivas, y que mantengan la calma. No, el llamado es a mantener la unidad que es lo que realmente nos ha fortalecido a nosotros en el sector educativo. Nosotros hemos mantenido una coalición sindical de 8 federaciones porque hemos estado en unidad y accionando en unidad. Yo creo que eso es importante, no solamente para el gremio magisterial, sino para el país. La unidad es lo que, como tú dices, es lo que nos hace fuerte, pues, y realmente eso es lo que yo pido, que sigamos luchando, que no nos quedemos de brazos cruzados, porque no podemos estar arrodillados ante un patrono que nos atropella y que nos vea. Y al patrono el llamado es a que realmente vea el futuro del país. Sin educación, sin educadores bien edificados, no puede haber educación de calidad. Y si no hay una educación de calidad, no podremos nunca tener un país desarrollado, un país en vía de desarrollo. De esta manera, pues, que yo creo que ambas partes, tanto el patrono como los educadores, debemos estar claros en cuál es el objetivo de nuestra protesta en el día de hoy. Orlando, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos y bueno, nos vemos a las 9 de la mañana en la concentración. Un gran abrazo. Gracias a ti, Chu. Orlando Alzurú, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, diciéndonos 3 cosas fundamentales. La primera, los maestros están en situación de miseria extrema, palabras textuales de Orlando Alzurú, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Los maestros han sido constreñidos, limitados en el ejercicio de sus derechos constitucionales a un trabajo digno y a una remuneración decente. Están exigiendo hoy, Día Mundial del Docente, establecido por la UNESCO desde el año 1994, están exigiendo hoy los maestros venezolanos un salario digno, un salario decente que les permita efectivamente cumplir con su labor, cumplir con su apostolado. Segundo, está pidiendo unidad, está diciendo que en primer lugar todos los maestros, las 8 federaciones vinculadas con el tema educativo, con el tema magisterial, están unificadas en esta demanda, en esta lucha, y además de la unificación de los gremios docentes, hay una gran cantidad de movimientos sindicales de base que están convocando también para hoy a las 9 de la mañana, en la Plaza Morelos de Caracas. Debo hacer este énfasis. Desafortunadamente hay oportunismo político, entonces hoy, con el pretexto de los maestros, hay voceros políticos convocando para otro lugar, a otra hora. No, la convocatoria que están haciendo los maestros venezolanos y el movimiento sindical venezolano es a las 9 de la mañana en la Plaza Morelos, frente a la Defensoría del Pueblo, allí al principio de la Avenida México. Ese es el lugar de concentración de los maestros venezolanos en el caso de Caracas, y hay diversas convocatorias a nivel nacional, en cada región, en cada municipio. Finalmente, nos dice Orlando Alzurú, mantener las medidas de bioseguridad, todo el mundo protestando pero con mascarilla, todo el mundo protestando pero con tapabocas, y todo el mundo guardando la debida distancia prudencial en esta situación de pandemia. No caer en provocación, no caer en violencia. La protesta será eficiente en tanto y en cuanto se realice de manera disciplinada y en paz. Es el llamado, repito, de Orlando Alzurú, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Nos queremos hacer eco de un llamado que nos hacen a través de a través de Instagram. Nos dice Eduardo Martínez: saludos hermano, envío un SOS desde Panaquire, Barlovento. La señal digital es lo único que tenemos y actualmente no sirve. Ayúdanos por favor a pedir auxilio. Hecho entonces el llamado desde Panaquire, Barlovento. El único nexo que tienen con el país, con el mundo, es la señal de Digitel, y desafortunadamente presenta en este momento dificultades en la conexión. Hecho el llamado. Este segundo segmento del programa lo quiero dedicar a un tema que ustedes me han solicitado. Ustedes me han planteado a través de diversos mecanismos que emita mi opinión sobre lo que es la situación hoy del país, una vez que se produjo el retiro del señor Enrique Capriles Radonsky de las elecciones del próximo 6 de diciembre, y una vez que se produce la decisión, mejor dicho, se ratifica la información que había dado originalmente la Unión Europea de que si no había una posposición en la fecha de los comicios pautados para el 6 de diciembre, sería imposible para la Unión Europea enviar una misión de observación. Ustedes saben que yo desde el principio, independientemente de que los laboratorios, hay gente de oposición, que hay que decirlo con claridad, que agarra el dinero de la solidaridad internacional, no para construir músculo y vocería en la Venezuela profunda para enfrentar los desmanes de la dictadura. No, ellos utilizan ese dinero para crear laboratorios de internet y insultar a la gente que no está de acuerdo con ellos o que presenta algún matiz de opinión distinto, ¿no? Insisto, independientemente de lo que hagan esos laboratorios de internet, yo aquí he dicho una y otra vez que yo no estoy ni a favor ni en contra de que se vaya a las elecciones del 6 de diciembre, pero que sí le exijo a quienes plantean la tesis de participar que expliquen con claridad de qué manera ese voto que se va a emitir el 6 de diciembre va a servir efectivamente para abrirle una brecha a la dictadura y para seguir ampliando el campo de la lucha democrática en el país, y al revés. Yo no estoy ni en contra ni a favor de la abstención, pero sí le exijo a quienes plantean la abstención que expliquen de qué manera la abstención no va a significar sencillamente la inacción, quedarnos en la casa de brazos cruzados mientras se le regala al gobierno lo que en el año 2015 conquistamos voto a voto, conciencia a conciencia, persona a persona. ¿Me entiende? Que nos expliquen eso unos y otros. Lamentablemente, hasta el presente, las explicaciones han sido pocas y poco satisfactorias. Ahora, una vez que estamos frente a un hecho, una realidad, por un lado, el gobierno mantiene de manera obstinada, de manera empecinada, la convocatoria para el 6 de diciembre. Y por otro lado, la gente del G4, la gente del guaidosismo, la gente de Guaidó y de Leopoldo López, nos hablan de que van a convocar a una consulta nacional.
Van a consultarle al país sobre si queremos o no queremos a Maduro. Van a consultar al país sobre si queremos o no queremos activar los mecanismos para lograr una salida a la crisis. Imagínense ustedes. Caramba, ambas consultas, por cierto, en medio de la situación de pandemia, porque si la pandemia es una razón para no realizar las elecciones del 6 de diciembre, también es una razón eficiente para no realizar ninguna consulta nacional, como plantea la gente de Guaidó y compañía. Frente a eso, quiero hacerme solidario con una expresión que emitió el señor Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, y a quien hemos tenido reiteradamente en este espacio porque su opinión como experto y como ciudadano enriquece, nutre el debate. El pasado 3 de octubre, el señor Andrés Caleca emitió el siguiente mensaje en la red social Twitter y lo comparto con ustedes. Dice así: votaciones solo de los tuyos versus votaciones solo de los tuyos. Inconstitucionalidad versus inconstitucionalidad. Organismo electoral parcializado versus organismo electoral parcializado. Votaciones no reconocidas versus votaciones no reconocidas. En fin, chapuza versus chapuza. Es duro lo que dice Andrés Caleca, pero no se le puede decir. Vamos a analizarlo por partes. Votaciones solo de los tuyos versus votaciones solo de los tuyos. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad que, por ejemplo, a las elecciones del 6 de diciembre acudirá en masa el votante opositor? No parece probable. Y no parece probable, no porque haya un llamado a la abstención por parte de tal o cual vocero. No. En realidad, el 6 de diciembre, los dos partidos que se van a enfrentar no son el gobierno versus la oposición, el PSUV versus el G4. No vale, eso no es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir el 6 de diciembre es que se va a enfrentar el COVID-19 versus el sistema patria. ¿Por qué digo eso? Porque el COVID-19 es la gran razón de la desmovilización del electorado venezolano. ¿Quién va a ir a aglomerarse en los centros de votación, a estrujarse en las colas para votar? ¿Quién va a ir cuando la amenaza es un virus mortal que es tan peligroso y tan contagioso que hasta los poderosos de la tierra se ven expuestos a ello, como lo puede atestiguar nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? ¿Quién va a arriesgarse en esa condición? Bueno, yo les puedo dar la respuesta. Los únicos que se arriesgarían serían aquellos que están constreñidos, obligados desde el punto de vista económico, obligados por el estómago, obligados por el hambre. Esas personas que están desafortunadamente registradas en no un programa social, sino un sistema de extorsión socioeconómica y política, además con apoyo tecnológico, que es el llamado sistema patria. Esos sí van a ir, a lo mejor no todos, pero van a tener que ir porque están monitoreados. Señores, el señor Mauro Moro se puede dar el lujo hoy de decir: no, yo no voy a montar los puntos rojos, porque el teléfono de cada uno de las personas que están en el sistema patria es el punto rojo. El código QR es el mecanismo de chequeo y monitoreo. ¿Me entiende? Entonces, esto que dice Andrés Caleca, votaciones de los tuyos versus votaciones de los tuyos, es realidad, ¿no? A la votación del 6 de diciembre, ¿quién va a ir? Básicamente la gente que está constreñida, obligada a ir a través de ese mecanismo de control social y de extorsión política que es el llamado sistema patria. No va a ir el gran país, mucho menos los opositores. Ahora, ¿quién iría a la fulana consulta organizada por Guaidó? Iría el pueblo chavista. Ese pueblo chavista descontento que está protestando en el interior. Hay que decirlo con claridad, ¿vale? La protesta que está surgiendo en las ciudades pequeñas y medianas está surgiendo precisamente en los estados controlados por el chavismo. Y los principales activistas son dirigentes de las redes chavistas, los jefes de calle, los encargados del club. Ustedes los ve, usted los imagina acudiendo a la consulta montada por Guaidó y compañía.
No, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene razón esta primera aseveración que hace Andrés Caleca. Votaciones solo de los tuyos versus votaciones solo de los tuyos. Después dice Andrés Caleca, inconstitucionalidad versus inconstitucionalidad. Tiene toda la razón del mundo. El gobierno violenta todo lo que dice la Constitución acerca de lo que tienen que ser las consultas electorales al convocar a una elección parlamentaria para el próximo 6 de diciembre, bueno, violando hasta la estructura misma de la Asamblea Nacional, hasta el número de los diputados, hasta la forma como se elige. Inventan unas listas nacionales que no tienen sentido y que jamás han tenido precedente. Todo en lo que tiene que ver con la estructura de la consulta electoral para elegir una Asamblea Nacional está modificado, bueno, en forma tan grave como lo que ha ocurrido con el voto indígena. Le quitaron el derecho al voto universal, directo y secreto a los primeros venezolanos, a los venezolanos indígenas. Bueno, eso es inconstitucional, pero también es inconstitucional una consulta que tiene como propósito extender el mandato de unas personas que fueron electas para 5 años. Los diputados que fueron electos el 6 de diciembre del 2015 fueron electos con un mandato claro y acotado en el tiempo. No para que se reeligieran ni para que se extendieran con ningún pretexto cual chavista. ¿Me entiende? Entonces tiene razón este segundo acerto que hace acá Andrés Caleca. Inconstitucionalidad versus inconstitucionalidad. Organismo electoral parcializado versus organismo electoral parcializado. Bueno, ¿quién lo puede dudar? ¿Quién puede dudar que el actual CNE es un CNE parcializado? Si está dirigido precisamente, está presidido por la persona que llevó adelante el mecanismo que le quitó la mayoría calificada a la oposición democrática obtenida en las elecciones del pasado 6 de diciembre del 2015. Claro que el CNE es un organismo parcializado, pero ¿quiénes son los representantes del chavismo en el órgano electoral que iría a coordinar la consulta electoral convocada por el G4? Nadie, ¿verdad? Entonces estamos en presencia de lo mismo. Un organismo electoral parcializado, en el caso de las elecciones del 6 de diciembre, y un organismo electoral parcializado en el caso de la fulana consulta electoral. Votaciones no reconocidas versus votaciones no reconocidas, obvio. En consecuencia, dice Andrés Caleca, chapuza versus chapuza. Esta situación, lo único que busca, lo único que procura y lo único que conseguirá, en el mejor de los casos, sería extender el actual status quo, la actual situación de empate catastrófico. Eso sería en realidad lo menos malo que ocurriría con esto. Cada quien haciendo una elección por su lado, por su cuenta, con su órgano electoral parcializado, cada quien hablando y atendiendo a su galería, a su audiencia, a su clientela, pero ambos olvidados del país. A lo mejor a ellos les conviene mantener el status quo, al país no. El país necesita con urgencia cambio, cambio de verdad, cambio que atienda a la crisis humanitaria, cambio que atienda al tema económico y a la hiperinflación, cambio que atienda a la amenaza de hambruna, cambio concreto. No, bla, bla, no discurso político para justificar el quítate tú para ponerme yo. Cambio de verdad. Y a ese cambio de verdad no se llega por este camino. Yo coincido con Andrés Caleca y simplemente expongo ante ustedes las razones por las cuales, como ciudadano, como demócrata y como activista social, este cuadro para mí no significa solución alguna. Y todas estos planteamientos, esta hojarasca que está sobre la mesa, a mí no me representa. Como ciudadano, como venezolano, como demócrata, a mí no me representa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo.
responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hoy, además de ser el Día Mundial del Docente, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, UNESCO, hoy es el Día Mundial del Hábitat. El primer lunes de octubre es el Día Mundial del Hábitat. Y usted dirá, ajá, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué significa eso? Bueno, resulta que el hábitat es exactamente todo lo que le rodea a usted en este momento, todo lo que es el asentamiento urbano donde usted vive, come, trabaja, donde usted levanta a su familia. Eso es el hábitat. Y tenemos algunos problemas muy severos nosotros con eso en nuestro país. El hábitat se ha deteriorado tremendamente. Hace 21 años, aproximadamente el 54% de los venezolanos vivía en barrios, es decir, vivían en espacios que tenían una infradotación de servicios. Hoy, desgraciadamente, la situación ha cambiado, pero para mal. En vez de urbanizar a los barrios, se ha ranchificado la cuadrícula urbana, es decir, las personas que antes tenían servicios en los espacios formales de la ciudad, en las urbanizaciones, ahora no tienen servicios y están, bueno, en una situación similar a la que tenían los barrios marginales hace 2 décadas. Esa es la realidad que cuando usted la cruza con ese otro factor que tenemos ahora, que es el COVID-19, bueno, nos coloca a todos en una situación de extrema vulnerabilidad. Para que nos explique exactamente qué es el hábitat, qué es la crisis del hábitat que enfrentamos los venezolanos y qué podemos hacer, si es posible hacer algo desde nuestra condición de sociedad, desde el Estado y desde la sociedad. Tenemos en línea a una de las venezolanas que más ha luchado por la dignificación del hábitat en Venezuela. Me refiero al arquitecto Josefina Baldó. La arquitecta Josefina Baldó es docente universitaria, es investigadora y es autora de una tesis que está orientada precisamente a la construcción de ciudad y de ciudadanía, que tiene que ver fundamentalmente con la habilitación de los barrios en nuestro país. Josefina, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál sería tu mensaje para los venezolanos hoy, Día Mundial del Hábitat? Te escuchamos. Muy buenos días, Jesús. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Realmente es casi una ironía, ¿no? Celebrar el Día Mundial del Hábitat en la situación en que nos encontramos. Por supuesto que a la intención de mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, se hace evidente. Con el COVID-19 esto se ha agravado más.
Pero vamos a detenernos ahí. No se trata de que ahora el COVID influyó y destruyó las ciudades. Sencillamente se agravó la situación y se hace cada vez más vulnerable todo lo que está alrededor. Pero vamos a recapacitar. El deterioro de nuestras ciudades se ha profundizado tanto y tan acelerado en estos últimos años. Bueno, por supuesto, debido a la anomia social imperante del régimen y que, por supuesto, la expresión material es en nuestras ciudades, que no podemos ni siquiera afirmar que son ciudades en Venezuela. No pasan de ser, bueno, yo lo diría así, aglomeraciones humanas, no rurales, porque obviamente no son rurales, están concentradas en un punto, con precarias infraestructuras, mínimos servicios y una calidad ambiental muy deteriorada. Pero realmente ahí es que nos tenemos que centrar, porque cada vez está más urbanizado el planeta como tal, y nuestro país es muy urbano desde hace mucho tiempo, por lo tanto el centro es en las ciudades. Da muchísimo dolor, y tú lo acabas de mencionar, cómo se ha ranchificado la ciudad. Estábamos anteriormente hablando de un mundo no urbanizado, que son los barrios, y una ciudad, bueno, medianamente urbanizada, con ciertos proyectos y ciertas urbanizaciones. Resulta que ahora cuando se habla de los barrios es porque no tienen urbanización, justamente lo que se necesita ahorita, calidad en los servicios, agua potable, todo lo que tiene que ver electrificación y por supuesto una vivienda aceptable como tal. Eso es indispensable, eso brilla por su ausencia. Es mucho más vulnerable una persona en deterioro, de no saneamiento, de condiciones de deterioro, de basura, de un techo precario donde se moja, y para poder enfrentar lo que nos está tocando mundialmente, que es esta pandemia. Entonces por supuesto que sí hay mucha cosa que hacer, hay mucha cosa. Cuando se implementaron programas de vivienda integrales para toda la ciudad, que esto fue en comienzo de hace 20 años, hace 21 años, era con la intención justamente de mejorar la calidad de vida de la gente y mejorar la ciudad. Esta ha sido nuestra lucha durante muchos años. Se han tenido todas las oportunidades en un país rico en petróleo, pero que tampoco se diversificó la industria, sino se hizo solamente exportador de materia prima, lo más atrasado, pues un país tercermundista, no se cambió nunca ese modelo, pero ahora es peor porque ni siquiera se puede hacer el procesamiento del petróleo. Entonces estamos deteriorados en todos los aspectos. Pero bueno, vamos a lo central. Sí se pueden hacer cosas. Muy difícil con un régimen, que no quiere aceptar nada de lo que podría ser una mejora de la calidad de vida de la gente, y la gente está desesperada, está en las calles, está pasando el peor momento en la historia, pero claro que sí se puede hacer con una política adecuada. Y esto no es que se habla de sueños, esto se ha implementado y se ha podido hacer y ha sido exitoso. Cuando se dice una política adecuada, es una política adecuada para mejorar sustancialmente las condiciones de urbanización de mucho más de la mitad de nuestro país, y hoy en día más extendiéndose a lo que se ha deteriorado en las zonas urbanizadas, con acertadamente prácticas sociales de mejoramiento urbano, de calidad de servicios, de implantar los servicios. Como no es posible que haya todo un abastecimiento de agua potable para todo el país cuando había esta riqueza de recursos acuíferos. Eso es increíble, pero esto es una de las gravedades ahorita en la pandemia, la escasez de agua. Por otro lado, tenemos que hablar de lo que tiene que ver con la calidad de las viviendas. Hay todos unos programas para la mejora de todo este proceso. No solamente la parte técnica, uno insiste mucho en eso, de arquitectura, de ingeniería, de diseño urbano, de planificación, sino el mayor soporte para toda esta transformación. Lamentablemente el régimen no lo entendió, lo saboteó y lo pateó, pero realmente es el apoderamiento de la gente y la participación comunitaria fuerte y formal para poder llevar adelante estos programas. Estaba en nuestra Constitución, en el artículo 184, qué dolor da eso cuando es realmente uno de los pilares mayores de transformación. ¿Y por qué uno insiste en eso? Porque preparando a la gente para un programa como por ejemplo el de habilitación de barrios, que requiere transformaciones inmensas, esto es un programa de 15 años, esto no es un programa para hoy, pero cuando se empieza todo va mejorando. Significa
que te tienes que apoyar en la gente preparada para transformar su hábitat. Y aquí estamos hablando del hábitat de verdad. Esto significa, y está en la Constitución, que se vuelven cuentadantes de la República, administran sus recursos. Esto es lo más importante y es el arma más poderosa. Inclusive se ha hablado para ignorar la pobreza, porque te vuelves fuerte. Justamente lo contrario de lo que se ha llevado adelante, que es una correa desde el presidente hasta los consejos comunales, sencillamente recibiendo órdenes del partido. Eso es el antiproceso. El proceso es empoderar al pueblo, darle fuerza, y claro que se pueden hacer programas, porque uno cada vez más quiere que nuestra Venezuela, que nuestro país, que todo por lo que hemos luchado sea mejor. No nos podemos conformar con lo que tenemos. Queremos ciudades concentradoras de servicios apropiados para un mundo contemporáneo. Eso es lo que pedimos, eso es lo que luchamos, y reiteramos la necesidad, eso sí, también de un proyecto nacional de transformación que incluya las ciudades como el soporte físico para avanzar hacia el desarrollo. Por eso es que es tan importante esto del hábitat, porque es donde vivimos. Esto es sumamente importante. Y la reconstrucción de nuestro país, priorizando la inversión en bienes urbanos de interés colectivo, no acepta más dilaciones. Estamos en un punto realmente dramático para el país. Que lo digan los habitantes, que lo diga el pueblo, que lo diga la gente, cómo se está pasando el trabajo. Por eso es que pienso que es realmente casi irónico. Nos toca el Día Mundial del Hábitat, con el hábitat más deteriorado que ha existido en años, y tratando de saber que sí hay formas, sí hay caminos, sí hay maneras, sí hay posibilidades de poder transformar todo lo que tenemos. Josefina, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y nos hayas dictado esta microconferencia, esta microclase sobre qué es el hábitat y cuál es nuestro derecho como ciudadanos a tener un hábitat digno y saludable. Muchísimas gracias y buenos días, Josefina. Gracias, Jesús. Josefina Baldó, arquitecto, ella ha recibido premios de diversa naturaleza dentro y fuera del país. Explico rápidamente por qué invito precisamente a Josefina Baldó a nuestro programa hoy, Día Mundial del Hábitat, porque ella puede decir todo esto que nos acaba de expresar, apoyado en hechos. Josefina Baldó dirigió, siendo presidenta del Consejo Nacional de la Vivienda, un esfuerzo, una política pública orientada precisamente a optimizar los espacios urbanos en los sectores populares, los barrios, a fin de equipararlos en cuanto a la dotación de servicios con la cuadrícula urbana. Era un proyecto muy hermoso, era un proyecto amparado en la Constitución y en la Ley de Vivienda, aprobada en la primera habilitante que tuvo Chávez por allá, por el año 99-2000. Era un proyecto estupendo, era un proyecto, insisto, que implicaba no solamente construir ciudad, sino también construir ciudadanía, implicaba la incorporación y la formación del recurso humano de los propios barrios como elemento central para garantizar el éxito y la continuidad de ese proceso. Pero ese proyecto tenía, para los burócratas, para los corruptos, tenía un severo defecto. Ese proyecto servía para construir ciudad y para construir ciudadanía, pero no servía para robar. ¿Qué cosa? No servía para robar, porque el principio fundamental de ese proyecto para realizar las inversiones necesarias era la administración delegada de los recursos en manos de las propias comunidades. No había mejor contraloría que tener 200, 300, 400, 500 pares de ojos sobre la cuenta, sobre los recursos, sobre el depósito en el banco, sobre la transferencia de los mismos. Ese era lo mejor. Bueno, eso no les gustó a los burócratas, ese no les gustó a los sujetos con o sin charreteras que estaban allí al acecho, pendiente de por dónde iban a fluir los recursos en aquellos momentos cuando la burbuja petrolera le dio ingentes recursos al Estado para manejar esas y otras emergencias. Bueno, lo cierto fue que sacaron al equipo técnico liderado por Josefina Baldó
y por Federico Villanueva, un gran venezolano que nos dejó recientemente, un arquitecto que era también uno de los pilares fundamentales de este proceso. Federico Villanueva y Josefina Baldó hicieron un tándem, un equipo realmente extraordinario. Bueno, lo sacaron, ¿no? Y eliminaron ese proyecto y le dieron todos los recursos del sector vivienda a un grupo de militares que no tenían ningún conocimiento técnico sobre eso. Bueno, y ahí empezó el desastre. Ahí empezó el desastre. Que si Barrio Nuevo Tricolor, que si no sé qué cosa, que si la misión tal cual, que X. Lo cierto es que hoy los barrios están como están. Peores que nunca. En manos de Lampa. Ellos, en vez de entender que las comunidades podían organizarse y que los mejores elementos de las comunidades podían liderar el proceso de reconstrucción de ese país de los barrios, que es un país inmenso. Para el año 2004, 2003, 2001, se estimaba que en los barrios vivían unos 17 millones de personas. Eso es más o menos la población de Chile. ¿Tú me entiendes? Más o menos la población de Chile. Bueno, el régimen prefirió, en vez de permitir y promover el empoderamiento de la población para la superación de su hábitat y para convertir a todos esos barrios en condominios populares, bueno, prefirieron que era más negocio para ellos, por un lado, robarse los reales del sector vivienda y por otro lado, mantener en la miseria y en la anomia a esos sectores para que siguieran dependiendo de ellos política y electoralmente. Bueno, y ahí lo tienen, pues. Ahí lo tienen. Después crearon lo de las zonas de paz. Entonces, bueno, ahí tienen al Coqui, ahí tienen al Wilexis, ahí tienen a sus criaturas, pues. ¿Me entiendes? Hoy, Día Mundial del Hábitat, hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas por su nombre. Nos encuentra toda esta situación del COVID-19 con todo el país, ya no son los barrios, la miseria desbordó los barrios y prácticamente 9 de cada 10 venezolanos están en la miseria, de acuerdo a las cifras del ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida hecha por la UCAP. Bueno, en esas condiciones nos encuentra el COVID-19 y tengo que repetirles algo que siempre he dicho. No existe tal cosa como una desgracia natural, existe una amenaza natural que al conjugarse con una fragilidad, con una vulnerabilidad institucional y social, entonces detona la tragedia. Si el COVID-19 es o no es una amenaza natural, eso es otra discusión. Si es un virus de laboratorio, si es un arma biológica, no sé. No sé. Yo lo que sí sé es que eso es una amenaza, que al encontrar a este país destruido como está su hábitat, un país donde la gente no tiene agua, donde la gente, entonces, todo el mundo dice, hay que lavarse las manos con jabón. Bueno, chicos, resulta que el jabón está carísimo y el agua no existe. Eso es el tema a debatir precisamente hoy, Día Mundial del Hábitat. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la parte final, acá, en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión con el tiempo justo para hacer un recordatorio. ¿Ustedes recuerdan cuando vino la señora Bachelet? ¿Ustedes recuerdan? Recuerdan que había una gran desinformación sobre eso y una gran cantidad de políticos oportunistas, hablando paja de la señora Bachelet, que si es una vieja comunista, que si esto, que si lo otro, que si ese informe es para lavarle la cara a la dictadura, bla, 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 bla. Bueno, se produjo el informe de la señora Bachelet, les cayó la boca a todos y en primer lugar a Maduro. La historia del tema de los derechos humanos en la Venezuela contemporánea tiene un antes y un después del informe de la señora Bachelet. Pero ninguno de esos tipos después dijo, ninguna de esas tipas también, ninguna dijo, caramba, nos equivocamos, juzgamos mal a la señora, juzgamos mal a la alta comisionada. Digo todo esto porque acaba de ocurrir otro episodio vergonzoso, absolutamente vergonzoso, con la misión que envió el jefe de la diplomacia europea a Venezuela, el señor Josep Borrell. La Unión Europea envió una misión a nuestro país para corroborar sobre el terreno lo que venían viendo y lo que venían procesando a distancia, que es la inexistencia de condiciones en nuestro país para realizar unas elecciones que pudieran ser monitoreadas de acuerdo a los estándares internacionales de calidad de las misiones de observación. Vino esa misión, corroboró eso y eso fue lo que informó allá. Pero aquí hubo una tormenta por parte de la gente que se agita en el extremo polarizado a decir que no, que Borrell, que está negociando con Maduro y bla, 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 bla. Paja. Desgraciadamente hay que decirlo. Nuevamente, los demagogos, ¿no? Porque los hay de izquierda y de derecha, los irresponsables, repito, los hay de izquierda y de derecha, lo único que los une es su falta de amor por el pueblo, su falta de amor por el país. Digo todo esto porque hoy aparece en La Voz de Galicia unas declaraciones muy importantes de Josep Borrell. Su titular es el siguiente: la situación humanitaria en Venezuela es desesperada. Ese es el titular. Dice cosas muy interesantes. Dice que él promovió la venida de esa misión con apoyo total, absoluto de la Unión Europea, del cuerpo de la Unión Europea, para corroborar precisamente la inexistencia de estas condiciones. Dice que cuando le preguntan ¿cómo acabará Venezuela?, responde Borrell: de momento la cosa no va bien, el gobierno venezolano que no quiere retrasar las elecciones, está en su derecho, pero en estas condiciones nosotros no podemos enviar una misión de observación electoral. Eso hará que las elecciones no se puedan organizar con un mínimo de parámetros democráticos y el país dará un paso más hacia la desinstitucionalización. Va a ser más difícil buscar una salida democrática a la crisis. Le preguntan, ¿y no hay salida? Porque la que sufre es la población. Y él responde, eso es lo que me preocupa. La situación humanitaria en Venezuela es desesperada. Es la crisis humanitaria más grave que está viviendo un país y la comunidad internacional no le presta demasiada atención porque solo ve el aspecto político de la cuestión. Creo que habría que intentar llegar a un diálogo político. Lo intentamos nosotros y los noruegos, pero sin resultado. Y desde luego nosotros estamos en contra de las soluciones de fuerza. Si quieren ver más de estas declaraciones, las vamos a colocar en nuestra cuenta en la red social Twitter para que estén al acceso de todos ustedes. Pero, repito, vergonzosa una vez más la conducta de los demagogos venezolanos de izquierda y de derecha, por cierto, de gobierno y de oposición, frente a la búsqueda de salidas reales a la crisis que tenemos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos una familia de homínidos hace 700.000 años.